Muy bien, muy buenas tardes. Hoy es 6 de septiembre de 2024 y este grupo tiene el gusto de tener otra vez con nosotros a Eduardo Lora, quien le dio la primera charla al grupo de políticas públicas hace ya varios años. Eduardo nos va a hablar sobre los círculos viciosos de la desigualdad, de la baja productividad o de la productividad negativa y nos va a dar ideas de cómo resolver ese problema en Colombia. Eduardo, bienvenido y adelante. Bueno, Armando, pues muchas gracias por organizar estos eventos. Es increíble que ya llevemos, ¿cuánto llevamos, Armando? 3 años o 3 años y medio reuniéndonos casi todas las semanas. Es una cosa fantástica. Entonces, pues muchas gracias, Armando. Y a Marta, pues ni se diga, o sea, yo me quito el sombrero para agradecerle a Marta y hacerle todas las alabanzas posibles porque el trabajo que ella se echa encima con esto es fantástico. Entonces, bueno, gracias a los dos. Bueno, yo quiero hablar de un tema eh, que en realidad surgió de uno de, pues como en estos chats hablamos de tantas cosas, en algún momento surgió pues la discusión de cómo hacer para poner de acuerdo, digamos, a los que, al menos desde un punto de vista económico, están a la derecha o a la izquierda, pues porque sabemos que tuvieran un trade-off o no, hubiera contraposición. Y yo voy a argumentar un poco contra eso, de que el círculo vicioso no es que sea o una cosa u otra, no, es que estamos mal en las dos. Y que en realidad si uno revisa los datos, no hay tal trade-off. Puede ocurrir en teoría, en ciertas circunstancias, etcétera, pero en los datos no se da. Y entonces lo que voy a tratar de mostrar es como explorar qué cosas sería fácil ponernos de acuerdo los de la derecha y los de la izquierda. Yo valga decir, no sé nunca dónde estoy, ¿no? Quizás por confusión mental o como lo quieran, pero yo nunca sé dónde estoy, si derecha o izquierda. Bueno, y entonces un poco explorar sobre eso. Yo realmente no es que tenga respuestas, ni mucho menos. Lo que quiero es como tratar de hacer tratar de orientar una conversación en la que nos enfoquemos en muy pocas cosas que creo que podríamos hacer. Ese es como el sentido de esta charla, un poco inspirada en el énfasis que siempre pone Antonio Celia sobre enfoquémonos en unas pocas cosas. Eso. Bueno, entonces, pues eso va a ser la charla y bueno, gracias a todos por estar aquí. Veo una cantidad de caras y nombres conocidos y eso me alegra mucho. Y bueno, espero que en la conversación podamos realmente interactuar todos. Muy bien, entonces yo dudé mucho de si quería hacer una presentación o no, pero creo que, eh, bueno, si me dan la opción de compartir pantalla. eh, ¿Listo? Sí, Natalia, porque, ¿puedes darle la opción de compartir ok, campaña, pantalla, Sí, Eduardo? sí, ya sí, ya sí la lo tengo. pasé. Ok, sí, ya la tengo. Muy bien. Entonces, eh, y entonces, pues, decidí al final hacerlo porque quizás eso ayuda a organizar las ideas y sobre todo porque me facilita presentar algunos gráficos muy sencillos. Yo voy a tratar de hablar no como economista, pero a veces hay recursos de la economía y de las cifras que manejamos nosotros que son útiles. Muy bien. Entonces, como decía un poco ya, vale la pena preguntarse si realmente hay este tal trade-off entre equidad y eficiencia. Muchos de los economistas que hay aquí, yo creo, y fuimos educados en la idea de que sí, de que ese es el gran trade-off, ¿no? Como decía un libro muy famoso de Arthur Ocon, ese es el gran trade-off que no podemos escapar, ¿no? O mayor eficiencia o mayor desigualdad, pero si tenemos una, no tenemos de la otra, en fin. Pero en realidad, como ya lo anuncié también, no hay tal cosa, no hay tal cosa y no es lo que muestran los datos. Y voy a mostrarlo con unos pocos gráficos. Este gráfico muestra la productividad relativa a Estados Unidos a través del tiempo en Colombia y el Gini en Colombia. Y eso lo que muestra es que cuando una sube, la otra baja, es decir, en lo que estoy viendo aquí de este lado es el Gini, ¿no? La desigualdad es el Gini y la productividad pues es el
relativo a Estados Unidos. Los puedo incluso poner en la misma escala casualmente. Bueno, en fin, pero lo que ustedes ven es que cuando baja la productividad, sube la desigualdad y viceversa. De hecho, la correlación entre las dos variables es bastante fuerte, negativa, y eso es una serie cortica. En fin, entonces, por lo menos en la serie de tiempo no hay tal trade-off. A Colombia le va mejor en desigualdad cuando es más productiva y al revés, ¿no? Muy bien. Ahora, si uno ve los datos mundiales, uno diría, no, pero es que eso, pues, bueno, eso es Colombia, eso fue una chiripa de los datos. No parece ser tan chiripa. O sea, yo me puse a buscar los datos con calma. Y lo que puse aquí, esto es un ejemplo sencillamente, porque muchas otras estadísticas le muestran a uno lo mismo. Lo que puse aquí son los datos de el Gini promedio de la década del 2010, pues sencillamente porque tiene más datos, ¿no? El Gini promedio de la década del 2010, es decir, la desigualdad, y la productividad relativa a Estados Unidos. Esos son los mismos datos que mostré en las mismas variables que mostré para Colombia. ¿Qué es lo que uno ve? Que hay una relación negativa y si se quiere hacer los test econométricos que uno quiera, esto es sólido, con una observación bien interesante. Todos los países latinoamericanos, que son los que tienen ahí los nombres, están encima de la línea de regresión, es decir, tienen más desigualdad incluso de la que sugiere esta tendencia. Entonces, somos excesivos, para la productividad que tenemos, somos excesivamente desiguales y Colombia, pues es, ¿no? Siempre lleva las palmas, bueno, Colombia está, perdón. Colombia está entre los casos de mayor exceso, digamos, desde este punto de vista de desigualdad. Ahora, esto rige incluso, y esto es una cosa muy interesante, esto rige incluso para los cambios. Uno dijera, no, es que es una cosa estática, pero otra, usted lo que tiene que mirarme es los cambios. Bueno, ok, le miro los cambios y sigue siendo cierto. Aquí están. ¿Cómo cambió la productividad respecto a Estados Unidos en el eje horizontal? ¿Cómo cambió el Gini? Y lo que ve uno es otra vez la misma relación negativa, incluso con un coeficiente muy parecido, etc. Y aquí sí es interesante destacar que los países latinoamericanos tuvieron en la década del 2010 con respecto a la década del 2000, tuvieron una reducción de desigualdad mayor que los otros países en promedio. Es decir, ahora lo vemos debajo de la línea roja. Es decir, en cierto sentido se puede romper eso. Y los países latinoamericanos lograron una cierta reducción importante de desigualdad, incluyendo Colombia que está aquí, una reducción más o menos importante de desigualdad en la década del 2010. Muy bien. Entonces, todo eso era sencillamente para decir, no hay el tal trade-off, o no sé cómo se dice muy bien, entre, digamos, eh, conflicto, llamémoslo así. No hay tal conflicto entre la equidad y la eficiencia. En realidad, equidad y eficiencia son cosas que tienden a ir juntas. Y lo que ocurre en Colombia y en muchos países del mundo es que más bien lo que hay es un círculo vicioso entre improductividad e ineficiencia. Eso es lo que muestran realmente las gráficas. Y por lo tanto, entonces la pregunta que yo me quisiera hacer es, bueno, si supiéramos cuáles son las razones que explican el círculo vicioso, pudiéramos un poco explorar cuáles son las políticas que más ayudan a explicar a eso o que más impactan en las dos variables al mismo tiempo, puesto que se mueven juntas, pues quizás podríamos ponernos de acuerdo en algunas pocas cosas. Ese es el sentido de esta charla, es tratar de ver cómo nos podemos poner de acuerdo, izquierda y derecha, en unas pocas cosas que no deben ser muy polémicas y que, con base en la literatura que yo revisé, son de gran impacto. Muy bien. Entonces, un pequeño contexto, pues, digamos, para los que tienen sobre todo mente de economistas aquí. ¿Cómo explicar la relación entre desigualdad y productividad? Ese ha sido un tema clásico de los economistas. Y pues desde por allá de las épocas de Kuznets, por allá en los años 40, 50, empezó a hablarse de teorías bastante grandiosas. Claro, era una época en que no había datos, había gente que pensaba muy profundo pero sin datos y entonces se inventaban unos cuentazos, ¿no? Como la curva de Kuznets, ¿no? De que la relación entre esas era una cosa, una U invertida y que pues había un periodo, en una época del desarrollo de los países en que se vuelven más desiguales, pero ya cuando se desarrollan más se vuelven más iguales. Eh, por ejemplo, ese fue como el tema de la tesis de Juan Luis Londoño, que muchos de ustedes recuerdan y conocen. El tema de la enfermedad holandesa, que todo el mundo sabe de qué se trata. El tema de que la globalización también produce los mismos efectos porque es buena para la eficiencia, pero produce desigualdades también. El cambio tecnológico sesgado, todos esos son grandes cuentos y lo pongo, no tengo ningún problema en decir la palabra cuento, así esté con matemáticas y modelos y todo. Grandes cuentos para tratar de explicar estas grandes relaciones que he mostrado, pero que en realidad, como
la literatura vino a mostrarlo y la investigación vinieron a mostrarlo muy claramente, en cualquiera de estos cuentos que usted sí crea, quiera buscar evidencia. Al final todo el mundo concluía así, pero es que eso depende, al final de cuentas, no solo de la dotación de factores y la tecnología, que digamos como pensábamos los economistas por ahí hasta los años 80, 90, ¿no? Que la economía era como una cosa mecánica. No, cualquiera de estas historias es cierta o no, dependiendo de cuáles sean las políticas y las instituciones. Esa es la conclusión que al final siempre se sacaba. Entonces uno dice, bueno, entonces olvidémonos de los grandes cuentos y busquemos las políticas. Y ahorrémonos, digamos, esa discusión que es muy interesante. Teóricamente es una maravilla, pero como que no nos lleva muy lejos si no nos fijamos realmente en lo que más importa, que son las instituciones y las políticas. Entonces yo me puse en esa tarea. Debo decir que hice esta tarea eh, la idea original fue de Marcela Meléndez cuando estaba en el PNUD y luego para un proyecto que ella coordinó, que ella digamos, le encomendó a María Angélica Arbeláez para la producción del informe de desarrollo humano de Colombia. Me encargaron un paper y entonces pues lo que hice yo fue básicamente lo que les voy a contar aquí, en este pedazo pues, de revisión de literatura. Entonces, me puse a la tarea ambiciosa de decir, bueno, vamos a revisar la mayor parte de políticas que podamos, y aquí tengo una lista, no se la voy a leer, todas las políticas que podamos y todas las instituciones que podamos analizar en la literatura internacional para ver que con datos sólidos empíricos para países en desarrollo, por supuesto, qué políticas se destacan como que sirvan para las dos cosas, que tengan efectos sólidos, grandes, creíbles para la productividad y para la desigualdad, en la misma, pues mejorar la productividad y reducir la desigualdad. Y eso fue lo que me puse a hacer en una época en que todavía no había inteligencia artificial. De hecho, la base de la mayor parte de estas cosas es anterior a la inteligencia artificial. Básicamente lo que les quiero contar son las conclusiones. Ya después las pude refinar con datos y papers más recientes, etcétera. Pero básicamente, ¿qué fue lo que encontré? Uno hace una enorme revisión de instituciones y de literatura, de todo lo que se ha hecho. Y básicamente yo diría que hay tres cosas que se destacan como que sirven muy bien para los dos propósitos. Uno es la formación temprana de capacidades, dos, la inclusión financiera y tres, las políticas de competencia. Y ojo, ¿no? Que yo revisé todo, ¿no? Digamos, aquí hablé de políticas fiscales, busqué temas laborales, de seguridad social, financiera, en fin, calidad de instituciones, de muchas cosas, o sea, muchísimas cosas. Pero realmente cuando uno ya ve todos los estudios, encuentra estas tres. No quiere que no haya otras, no, 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 en absoluto. Puede haber otras sobre las que la evidencia no se ha encontrado o no hay suficiente, etcétera. No, no hay ningún problema con pensar que hay otras. El sentido de mi charla es decir, mire, hay cosas que ya se probaron y ya sabemos, entonces pues no tratemos de reinventar la rueda ni la pólvora, ¿no? Entonces, entonces lo que quiero hacer en el resto de la charla es hablar de estos tres temas en general y con referencia a Colombia. Bueno, cuando hablamos de formación temprana capacidad es muy importante tener un contexto de lo que se sabe sobre esto a nivel internacional. Es muy importante primero tener presente, para todos los que no son economistas, de que la literatura empírica internacional dice que más años de educación no implica aumento de productividad. No implica aumento de productividad. ¿Okay? Puede que contribuya a reducir la desigualdad en ciertas circunstancias, etcétera, pero eso no sirve para aumentar la productividad. De hecho, pues los países en desarrollo tienen actualmente niveles de educación promedio altísimos, comparado, digamos, con los que tenían los países que ahora son desarrollados en los años 50 o 60. Y aquí no se ha visto, digamos, los países en desarrollo, pues no se ha habido mayor aumento o mayor efecto sobre la productividad. Lo que sí tiene aumentos, efectos sobre la productividad y grandes, es la calidad de la educación. A veces puede que mejoren también la desigualdad, a veces sí, a veces no. Pero los efectos sobre productividad son enormes. Digamos, como el resultado más claro que me pareció encontrar en los estudios empíricos es este que está marcado aquí, que una desviación estándar en las pruebas PISA, las que sabemos, pues Colombia queda muy mal, ¿no? Colombia queda posiblemente una desviación estándar por debajo de la media. No recuerdo bien, pero creo que es algo de ese estilo. Bueno, si lográramos corregir una desviación estándar, eso aumentaría la tasa de crecimiento no de un año, sino permanente por el número de años que se han observado en estos estudios de 2 puntos.
2 puntos, eso es un número enorme, ¿no? 2 puntos de crecimiento adicional acumulado durante 20 años, eso es 60% más de ingreso per cápita, una cosa de ese estilo. Muy bien. Y la otra cosa que he encontrado muy fuertemente en la literatura es que la formación temprana de capacidades pues tiene una tasa de retorno, digamos, si fuera como un negocio y uno le hiciera el cálculo de las tasas de retorno internas, altísimas. Y entre más temprano se haga la intervención, mayor es. O sea, si uno interviene en mejorar no el nivel de la educación de los chicos que ya están en bachillerato, sino los que están apenas empezando, o incluso mejor, los niños recién nacidos, pues la rentabilidad de esas inversiones, todos los estudios le dicen a uno, mire, la rentabilidad de esas inversiones son enormes. Y si uno se concentra en programas de desarrollo temprano de la niñez, eh, en los que son, pues, quienes están más limitados, que son obviamente pues, los pobres y no sé, los grupos aislados, etcétera, pues va a tener efectos enormes. Y pues toda la evidencia micro, no solamente la macro a la que me refiero en la mayor parte de esta estadística, sino ya habiendo casos de individuos y grupos de personas, etcétera, eh, los esfuerzos, digamos, que se enfocan en los niños de familias pobres, pues tienen efectos enormes a lo largo de la vida. Muy bien. Entonces, en el contexto, Colombia pues está en una situación en que todavía tiene problemas de que el desarrollo, digamos, físico, el que era lo único que se medía antes, el desarrollo físico de bajo peso o de baja estatura, Colombia todavía no está muy bien, que digamos, está en el promedio de América Latina. Claro, hay países latinoamericanos mucho peor, como Guatemala, pero está lejos de países como, por ejemplo, qué sé yo, Chile, Brasil, Uruguay, donde las deficiencias de peso o de estatura son mucho menores. Entonces, en esos aspectos súper básicos, sencillamente, que se refieren básicamente a la alimentación, y obviamente evitar, saber cómo evitar los diarreas y cosas de estilo, la deshidratación, diarreas, cosas de estilo, en fin, es cosas muy básicas. Incluso en eso Colombia todavía está atrasado. Ahora, pero lo más grave que tiene Colombia, y esa es una estadística que tal vez es menos conocida, es que los niños menores de 5 años en Colombia reciben muy poca atención, que es realmente lo que hace énfasis la literatura más moderna. Es, mire, una vez que está resuelto el problema básico de nutrición y que no estén enfermos los niños, claro, lo que importa pues es digamos, la intensidad y la duración de los estímulos psicoafectivos que le ayudan a desarrollarse, y que después le contribuyen al desarrollo de su lenguaje, al desarrollo pues de todas sus capacidades, etcétera. Entonces, y eso pues es una cuestión de cuánto tiempo activo intenso se le dedica a los niños. Bueno, en las familias nucleares colombianas, estos son datos súper recientes, sacados de la encuesta de hogares, de las últimas encuestas de hogares, digamos, creo que las hice con las del año 2023, creo, algo así. Ah, no, mentiras. Esta es la encuesta de uso del tiempo. Encuesta de uso del tiempo, claro. Los niños menores de 5 años en Colombia reciben diariamente 40 minutos de atención. 40 minutos de atención. No estoy diciendo mientras les dieron la comida pues, o el papá o la mamá estaban al lado mientras el niño estaba por ahí eh, eh, haciendo cualquier cosa. No, me refiero a atención activa que estimula el desarrollo mental. 40 minutos nada más. 25 minutos de la mamá, 15 minutos del papá. Y eso no se compensa para nada, ni siquiera con guarderías y eso, porque en Colombia los niños que van a guarderías o jardines infantiles siguen siendo una verdadera minoría. Solo 1 de cada 14 niños, y además pues solo van como 4 horas al día en los días de entre semana. Entonces, realmente el vacío de atención estimulante para el desarrollo mental e intelectual de los niños es enorme, absolutamente enorme en Colombia. Lo interesante en Colombia es que pues tenemos una estrategia, o sea, esto no es que lo haya descubierto yo, puede que alguna cifra sí, pero no es que haya descubierto que este problema, no soy el primero el que habla de eso. Esa es la base de la estrategia de hacerlo siempre, que pues como recordarán se expidió en el gobierno de Santos, y claro, en el año 2011, ya tiene como 12 años, y que pues busca resolver el problema del desarrollo infantil de una manera integrada con todos estos aspectos que estoy enumerando aquí, eh, y que tiene, digamos, pues tiene la gran virtud de que es integral, porque cubre todos estos aspectos, pero por lo mismo es de muy difícil ejecución,
porque implica intervenciones muy variadas de diversas entidades, de diversas personas, etcétera, desde la familia hasta, pues, qué sé yo, centros de atención, centros de salud, etcétera. Entonces, es una estrategia muy ambiciosa, es muy bien pensada, pero es muy ambiciosa y es cara. Por ejemplo, si uno compara los centros de desarrollo infantil con los viejos hogares comunitarios, que también fueron un éxito relativo en Colombia, el costo es 3,5 veces. Entonces, estamos hablando de una intervención que es cara, que posiblemente es muy efectiva. Los, las evaluaciones de efectividad que se han dado todavía no son tan, digamos, halagadoras como uno esperaría, pero son positivas. Y pues las entidades internacionales tienen mucha claridad en que esta es un capital institucional que tiene Colombia, que tiene que desarrollar. Por lo tanto, la pregunta que uno tiene que hacerse sobre esto es, ¿qué es lo que hay que hacer? Y pues aquí hay algunas sugerencias, digamos, pues parte del problema es que, claro, cuando uno quiere realmente dedicarse a los más desfavorecidos, que son posiblemente los campesinos, los indígenas, los negros, y en eso no tengo ningún problema con el énfasis diferencial de Petro, como lo llama el diferencial. El problema es que cuando uno quiere llegar a esos grupos es más difícil porque las capacidades no están ahí y porque no se trata solamente de gente que sepa hacer cosas, sino gente que entienda la cultura y sepa comunicarse con las familias y con los niños, etcétera, y desarrollar los estímulos que necesitan. Entonces, esto no es sencillo. Como he dicho, es caro y además, pues, los recursos para esto han sido un poco inestables, insuficientes, etcétera. Hay todo tipo de problemas de coordinación, etcétera. Y, como también sugerí, no se han hecho suficientes evaluaciones y es con evaluaciones de impacto que se van refinando estas estrategias y se va encontrando cómo es que mejor funcionan. Pero hay una base, lo que quiero señalar aquí, que una base es una base muy importante, la de la estrategia de cero a siempre. Bueno, entonces esa era una de las tres cosas que quería mencionar. La segunda es la inclusión financiera. Bueno, todos sabemos que es inclusión financiera, digamos, pues tener acceso a los servicios del sector financiero y se mide tanto para las empresas como para los individuos. La literatura internacional sobre esto, recuerden que lo que motiva la selección es la literatura internacional empírica sobre esto. Bueno, la literatura internacional sobre esto es clarísima que la inclusión financiera tiene fuertes efectos distributivos. O sea, si un país pasara, digamos, eh, de un nivel de inclusión financiera relativamente baja, Mara, digamos, que está en el percentil 25 de la distribución global, y lograra subir al percentil 75, o sea, bastante buena, bajaría el Gini 9 puntos. Eso es una bestialidad. O sea, cuando en Colombia el Gini baja 1 o 2 puntos, hacemos fiesta. De hecho, nos están debiendo los datos del Gini de este año. Eso me tiene bastante preocupado porque no sabemos qué es lo que hay detrás de eso. Muy bien. Entonces, eh, entonces la inclusión financiera puede tener efectos muy grandes y en eso es menos contundente, pero también tiene efectos de productividad, aunque los efectos de productividad, como no es de sospechar, como no es de, digamos, de extrañar, es que los efectos de productividad pueden ser muy pequeños o no encontrarse en las empresas más chiquitas, si esas empresas tienen barreras de acceso a otros factores productivos y tecnología. Entonces eso es bastante obvio, pero digamos que los efectos potencialmente también están ahí. Ahora vamos a Colombia. Entonces el contexto internacional, sabemos que hay un impacto grande, etc. ¿Cómo está Colombia? Bueno, salió hace muy poquito el reporte de inclusión financiera de la Superfinanciera, que es un reporte bastante detallado en estadística, no muy analítico, pero tiene estadísticas muy valiosas. ¿Y qué es lo que uno ve? Bueno, ve que si uno mide la inclusión financiera por tener algún servicio, pues la mejora es tremenda. Hemos pasado del 55% en el año 2008 a casi 95% ahora. Claro, se baja un poco si uno no tiene en cuenta sino quienes usan esos servicios financieros. Pero de todas maneras, hay un aumento muy importante. Entonces, bueno, hasta ahí buenas noticias. Pero, hay varios peros. En realidad, la inclusión financiera basta con que haya una cosa en la que esté uno, digamos, relacionado con un banco o una entidad financiera. La mayoría de la gente se relaciona sencillamente porque tiene alguna cuenta de ahorros, alguna cuenta de depósitos. Cuando uno mira el crédito, las tasas ya se vuelven muchísimo más pequeñas. Y cuando uno mira productos como, digamos, el microcrédito, pues las tasas se vuelven diminutas. La cantidad de gente que recibe microcrédito, pues es mínima. Incluso la cantidad de gente que tiene tarjeta de crédito en Colombia es mínima, todavía es muy bajita. Entonces, eh,
no hay que dejarse engañar por ¿no? la cobertura de inclusión financiera general. Y cuando uno mira algunos servicios más específicos, por ejemplo, el acceso a microcrédito, pues vamos de para abajo, como muestra esta gráfica. O cuando uno mira el acceso a crédito por parte de empresas, y aquí están organizadas por distintos tamaños de empresas, vamos de para abajo, lo cual es una cosa increíble. La microempresa, pues tiene pocas y microempresas tienen acceso a crédito. Ni siquiera una de cada cinco, por ahí una de cada seis o algo así. Entonces, y va para abajo. Entonces, realmente, pues es algo que es alarmante. No sé qué tanto se ha analizado y yo no soy para nada experto en este tema en absoluto. Pero me llama la atención que eso ocurre al mismo momento en que Nubank realmente sí está dando grandes pasos hacia la inclusión financiera. Me sirvió mucho para esto ver el video de la entrevista que le hizo Patricia Lara a David Vélez, muy interesante. Y después busca algunos datos y eso, y realmente sí, el impacto parece ser grande. Nubank lleva, así, con estas estadísticas, termina en el 2023, tendría, digamos, en 3 años ha conseguido 1,5 millones de clientes en Colombia. Se cree que más o menos la mitad de ellos no estaban bancarizados cuando empezaron a coger los servicios de Nubank. Y se han bancarizado porque, pues, básicamente Nubank está ofreciendo productos baratos y sencillos, ¿no? Tarjetas de crédito sin cuota de manejo, servicios muy ágiles que todos se pueden manejar desde el celular y que son, digamos, muy intuitivos y no requieren ninguna complicación, a diferencia de los de la gran banca colombiana, pues que es una tragedia en esta materia. Y han logrado incluso, pues, desarrollar métodos crediticios de análisis de riesgos crediticios distintos, de tal manera que quien no tenga historia crediticia no quede, digamos, eliminado de entrada, que es lo que le pasa a uno, pues, con el sistema financiero tradicional. Bueno, entonces eso sobre ese segundo tema. Y sobre el tercero y último, y con eso termino mi presentación, con este último tema, políticas de competencia. También ahí está la definición, pues es, digamos, por si alguien tiene dudas de qué es de lo que estamos hablando, políticas de competencia, ojo, no es lo mismo que competitividad, ¿no? A quienes no son economistas a veces se les cruzan esas dos palabras. Competencia es básicamente la posibilidad de que quien produce o vende algo pueda ser, digamos, retado en el mercado por alguien más que quiere vender más barato o mejor. Esa es toda la idea. No es tampoco el número de empresas, no, porque a veces el número de empresas puede ser muy chiquito y puede haber rivalidad de mercado. Por ejemplo, si un producto está abierto completamente a la importación, pues eso ya implica que el producto está, digamos, sometido a una competencia internacional, etc. Entonces, Colombia queda muy mal en los rankings de competencia. Como se muestra aquí en los indicadores, desafortunadamente los rankings de competencia se dejaron de publicar a raíz de que cuando se terminó esta base de datos que producía anualmente, cuyo nombre no recuerdo, que producía anualmente el Banco Mundial, incluso el World Economic Forum ya no los tiene, etcétera. Entonces, desgraciadamente están muy desactualizados, pero lo que es claro era que Colombia quedaba súper mal. Ahora, lo que dicen los estudios internacionales es que el efecto distributivo y de productividad puede ser bastante grande. Los estudios no se refieren a la economía general porque es muy difícil medirlo así. Para lo distributivo algo se ha calculado en forma más o menos agregada y se ve, pues aquí estoy mostrándolo en este bullet, que el efecto puede ser muy grande, el efecto distributivo. Y el efecto de competencia, el efecto de la competencia en la productividad que se ha medido en sectores relativamente pequeños es grande y sobre todo es importante en sectores que tienen mucho que ver con los pobres, alimentos, insumos agrícolas, transporte, materiales de construcción, etcétera. Entonces, digamos que en esto también la evidencia internacional es suficientemente sólida para que uno diga, mire, por ahí me puedo y me debo meter. ¿Qué pasa en Colombia? Pues que en Colombia realmente la competencia es muy débil y esto aquí me apoyo en un trabajo muy reciente del grupo de Bill Maloney en el Banco Mundial, en el que está precisamente ahora Marcela. La competencia en Colombia es muy débil porque hay pocas empresas grandes, hay muchas empresas chiquiticas, pero esas empresas chiquiticas son muy poco productivas y en realidad pues no amenazan de ninguna manera a las grandes. Eh, Hay muy poca innovación. Hay poca competencia de importaciones, pues porque la protección arancelaria y paraarancelaria, la dificultad para importar en Colombia es enorme. Lo único realmente donde hay competencia es donde las importaciones que sirven para el lavado de dinero.
las ilegales. Sí, ahí sí hay competencia. Entonces, en ese sentido, digamos, ejercen un papel un poco de disciplina de mercado. Pero además en Colombia la competencia es débil porque la entidad regulatoria, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, pues es relativamente limitada en recursos y sobre todo en autonomía. Depende del ministerio, lo cual pues un gobierno como este pues es un desastre depender de los ministerios, pero el ministerio siempre es una entidad política y además no tiene ni siquiera autonomía de recursos, que van a depender de los recursos del ministerio, etcétera. Y frente a esta debilidad y todas estas circunstancias, pues uno tiene en Colombia empresas y grupos económicos poderosísimos que realmente pueden capturar y que pueden pues inducir muchas medidas a su favor, impedir que haya medidas que los hagan competir. Eso no quiere decir que en Colombia no haya habido intervenciones para tratar de proteger la competencia y evitar fusiones indebidas y comportamientos, digamos, anticompetencia. Aquí estoy listándolas algunas, no me voy a referir a esto en detalle, pero ustedes recordarán los casos, ¿no? El caso es el cartel de los cuadernos escolares y el cartel de cemento, en fin, los que se nombran aquí. Pero no son muchos. Básicamente este listado que están viendo ustedes es el listado de todo las intervenciones. Yo no creo que se me haya escapado ninguna importante, de todas las intervenciones que ha habido desde el 2021. O sea, no es que tengamos un gran activismo del regulador pues para tratar de proteger la competencia, de promover la competencia y evitar comportamientos de cartel o de monopolios. Entonces, lo que quiero decir también con esto es lo mismo que en los dos casos anteriores. Tenemos una base y tenemos una base buena y la experiencia internacional le da a uno, digamos, bastante confianza. Entonces, pues con eso es, digamos, ese ha tratado de ser el mensaje de esta charla y con esto termino. ¿Cómo romper ese círculo vicioso de improductividad y desigualdad en el que está metido Colombia? Y que pues en cierta medida dificulta también la conversación entre la izquierda y la derecha. No es que ese sea el único tema. Productividad e inequidad no es que sean los únicos temas de izquierda y derecha, pero ciertamente son muy importantes. Y lo que quería mostrar en la charla es que eso puede superarse priorizando políticas que existen, que son pro eficiencia y pro equidad y está demostrado que funcionan, sin necesidad de reinventar la rueda. Y que Colombia tiene buenas bases para hacer cosas rápidamente en esto, ¿no? El desarrollo temprano de capacidades tiene pues la estrategia de cero a siempre, la inclusión financiera tiene el éxito de Nubank, que está pues hasta ahora empezando, está en sus semillitas, como dice David Vélez en su presentación. Y tiene las políticas de competencia, tiene eh, que, pues, obviamente se pueden fortalecer, sobre todo dando la autonomía y recursos a la entidad reguladora. Bueno, esas eran básicamente mis ideas y entonces, pues, abramos esto a la conversación. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Eduardo. Como siempre, interesantísimo y también una cantidad de ideas para discutir que nos deja sobre la mesa. Como siempre, quiero invitar a los asistentes que quieran participar, que levanten la mano eh, para hacer comentarios, preguntas, etcétera. Diego Pisano empieza. Adelante, Diego. Gracias, doctor Armando, y gracias, Eduardo, por esa excelente presentación. Yo estoy de acuerdo con las conclusiones generales, la formación temprana de capacidades, la inclusión financiera, la competencia. Sin duda, todo eso permite conciliar el tema de equidad y el tema de productividad y eficiencia. Yo quisiera hacer énfasis en el tema de educación, porque me parece que además de la educación temprana, sí es necesario fortalecer la calidad en todos los niveles de la educación, desde primaria hasta el doctorado prácticamente. Yo creo que es fundamental elevar la calidad en todos los niveles y para eso, ¿qué se requiere? Se puede hacer uso de la inteligencia artificial que bien utilizada puede ayudar a elevar la calidad, pero yo creo que fundamentalmente hay que reforzar la formación de profesores y atraer a los mejores profesionales al sector educativo. En Colombia pasa que las personas que quieren ser docentes o maestros o profesores no necesariamente tienen los mejores ICFES y muchas veces tienen los peores ICFES, mientras en países como Finlandia encontramos que los profesionales de la educación son tan respetados y tienen igual prestigio que los ingenieros y los médicos,
y los reclutan entre los mejores estudiantes. Entonces aquí tenemos que hacer un cambio cultural muy de fondo y es volver atractiva la profesión de educador, darle buena remuneración, darle buena tecnología y darle prestigio social. Yo creo que mientras eso no suceda va a ser muy difícil elevar la calidad de la educación en todos los niveles. Gracias, Diego. ¿Quieres, Eduardo, responder o le damos la palabra No, a no, Nico? recoge varias como te gusta a ti, hermano. Pidió la palabra Oliver Pardo. Oliver, bienvenido. Entiendo que usted es director de política macro del Ministerio de Hacienda. Nos encanta que esté con nosotros y adelante, Oliver. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y disculpas por llegar un poquito tarde. No sé si Eduardo alcanzó a mencionarlo, pero está en proceso o haya una especie de policy brief, alguna nota, documento que se pueda compartir con estas reflexiones. Yo estoy recién llegado a política macro del Ministerio de Hacienda, pero sé que dentro del radar del ministerio está el tema de política competencia. Entonces, esos insumos creo que especialmente cómo la política de competencia puede ayudar a eliminar la desigualdad y aumentar la productividad, pueden darle un impulsito a esa agenda dentro del gobierno. Gracias, Oliver. Muy querido. Kiko Lloré, adelante. Muchas gracias, Armando. Gracias, Eduardo. Dos preguntas que están ligadas. La primera, Eduardo, ¿tú tienes algún estudio que indique si la tasa de retorno en la formación inicial, si es mayor o menor a la tasa de retorno en los procesos educativos que siguen en primaria o en secundaria o en educación superior? Quería preguntarte, dado el, eh, pues los cambios que se están dando en educación superior principalmente, y dónde deberían entonces darse los énfasis. Y lo segundo, me llamó la atención, Eduardo, la referencia que hiciste a la dificultad de pronto de implementar programas como el de Cero a Siempre en, en poblaciones diversas. Y la pregunta que me surgió ahí es si en lugar de que el enfoque sea, por ejemplo, comunidades campesinas, indígenas, afros, qué tan efectivo termina siendo esa intervención temprana versus simplemente decir, vamos a trabajar con la primera infancia para iniciar, por ejemplo, de 0 a 5 años. ¿Qué tanto se está desvirtuando ese esfuerzo por tratar de organizarlo en razón de la diversidad poblacional? Muchas gracias. Gracias, Kiko. Eduardo, adelante. Vamos a Bueno, tener ya tres. Adelante. sí, de acuerdo. Voy a empezar por Kiko. Yo creo que la intervención diferenciada es necesaria. Y esa es una conclusión a la que llegaron precisamente mucha gente que estudió la efectividad del plan, de la estrategia, antes de que Petro le quisiera poner ese mote, etcétera. Es necesaria porque es que resulta que la forma de relacionamiento de los padres y madres con sus hijos y de las comunidades con sus hijos, etcétera, no es la misma. Y el apoyo que pueden conseguir en una comunidad rural no es la misma que se consigue cuando uno vive, ¿no?, en un barrio pobre en Bogotá o en un barrio invasión. O sea, no, no, la diferencia porque es que tratándose precisamente del desarrollo integral de los niños, de los bebés, pues todas estas cosas cuentan y hay que diferenciarlas. Entonces, no, yo no le quitaría eso. El problema que tiene Kiko, claro, es que se vuelve más caro. Entonces, claro, si uno diría por peso prestado, por peso, pues claro, concéntrese, pues qué sé yo, en la cosa más masiva posible, sí. Entonces ahí hay un juicio de, digamos, hay que ser sensato con eso y entender que va a ser más caro. Lo de la TIR, sí, no, la TIR están en las tasas de retorno, digamos, eh, sociales, ¿no? Obviamente. Está claro que es entre más temprano, más alta la tasa de retorno. Y es que tiene sentido, porque claro, si un niño tiene una formación mental suficiente, ya ha desarrollado el lenguaje, ya tiene algunas formas
pensamiento abstracto cuando empieza qué sé yo, en el prekinder, en el kinder, pues obviamente le va a ir mejor. Es de sentido común que le va a ir mejor. Entonces todo se vuelve, todo el rendimiento de todo se aumenta con la inversión inicial. Entonces, sobre eso no hay ninguna duda. Ahora, incluso sobre el tema de desigualdad, y eso se refiere también un poco a la observación de Diego, sobre el tema de desigualdad, sobre el tema de educación y desigualdad, en Colombia ocurre una cosa que es bien interesante, y es que como la formación anterior que traen los jóvenes y los niños es tan desigual y tan mala en promedio, pero tan desigual, ¿no? Desigualdades enormes. Las universidades son las grandes fábricas de desigualdad del país. Repito esa frase porque es importante. Las universidades son las grandes fábricas de desigualdad del país. ¿Ok? Porque, claro, si usted mete a la universidad a alguien que no tiene ninguna capacidad de hacer trabajo intelectual, que no puede escribir, que no sabe manejar los instrumentos más básicos, y lo pone al lado de alguien que es un avión, porque pues esa persona está súper desarrollada, pues ¿qué es lo que está haciendo? Multiplicando sus diferencias. Cuando lleguen al mercado laboral, pues obviamente las diferencias se van a ampliar. Eso es lo que hace la educación universitaria en Colombia. Multiplica las diferencias. Yo no quiero con eso decir que no debería haber educación universitaria, ni me faltaba. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esa idea tonta de que si le damos más educación universitaria, todo el mundo vamos a tener menos desigualdad. No, hombre, eso no es así. Porque los que usted va a ir metiendo, pues no le van a subir el promedio y lo que va a hacer, pues seguramente es tener más gente frustrada y con niveles de ingreso más bajos, que es lo que en realidad estamos viendo. Bueno, Oliver, pues yo te sugeriría, Oliver, que hables básicamente con Marcela Meléndez y con Bill Maloney, porque ellos acaban de producir un informe a nivel latinoamericano sobre ese tema. Y obviamente, pues los dos, bueno, Bill es como si fuera colombiano, no sé incluso si lo es, y Marcela también. Entonces, ellos son las personas para consultarle, mucho más que yo, que realmente yo no sé mayor cosa de ese tema. Y lo de Diego Pisano, pues yo creo que implícitamente ya lo respondí con lo que dije. Yo estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico y las recomendaciones, digamos, de Diego, de qué es lo que hay que hacer, seleccionar profesores mejores. Es decir, yo no tengo ninguna, digamos, diferencia con Diego en ese sentido. Lo que pasa es que, otra vez, el efecto de todos los escalones altos, pues depende de qué hizo usted en los escalones iniciales. Entonces, ese es básicamente el mensaje. Gracias, Eduardo. Entonces vamos con otra tanda. Empieza José Leibovich. Adelante, José. Gracias, Armando. Gracias, Eduardo, por traer estos temas. Quería hacer un par de comentarios. El primero es el de la primera infancia. Totalmente de acuerdo de los efectos que puede tener sobre bajar desigualdad y aumentar productividad. El único comentario que quería hacer es como de economía política y es cómo hacemos para que los políticos valoren esto si eso no da réditos en el corto plazo. Es decir, cuando tú hablas de evaluaciones de impacto, yo no creo que todavía se hayan hecho evaluaciones de impacto de 0 a 100 acá, porque la evaluación de impacto de estos niños que fueron, digamos, que entraron en ese experimento, porque infortunadamente, pues, no duró mucho, pues todavía están en la mitad del camino, digamos, para ver eso ya en el mercado laboral. Entonces, creo que ese es un problema complejo digamos, de economía política. Quería hacer ese comentario sobre ese primer tema. Y sobre el de inclusión financiera, también quería simplemente anotar de la complejidad de cómo avanzar en ese tema de la inclusión financiera. Simplemente voy a comentar un trabajo que acabamos de terminar con colegas, con datos con unas encuestas que se hicieron en población rural vinculada a la agricultura en dos momentos del tiempo. Uno, digamos, en época de la pandemia, en donde gracias pues, a los instrumentos que se adoptaron de emergencia eh, de urgencia, digamos, a la población en situación de vulnerabilidad, eso fue, digamos, bastante exitoso
cómo se llegó a través de cuentas de ahorro simplificado con el uso de estas modalidades de tener una cuenta de tipo como lo que se llama Nequi o DaviPlata De y depósito electrónico. eso. Gracias, gracias María Fernanda. Pues pensamos, o sea, en ese momento pudimos hacer como, digamos, unos meses después pudimos hacer pues una encuesta sobre esa situación y efectivamente, pues aparecía, digamos, un incremento en la inclusión financiera vía el uso de este tipo de instrumentos. Volvimos el año pasado, o sea, un par de años después, a encuestar a los mismos. O sea, fue un panel y para mirar también estos temas de inclusión financiera y resulta que prácticamente habían abandonado el instrumento, o sea, lo habían usado durante la época para recibir la plata y se acabó, digamos, se acabó la emergencia, ya no se giraba a través de esas cuentas y hubo realmente un descenso en la utilización. Y un poco mirando, tratando de entender, pero ¿por qué había pasado eso? Pues obviamente hay muchos factores que pueden haber jugado, eh, cambio de ciertas variables macro, de circunstancias, pero algo que encontramos que nos llamó mucho la atención, pues estoy hablando de población campesina y, digamos, en la ruralidad, es que el uso de efectivo está tan acendrado en esa cultura y el ecosistema en donde se mueven no ayuda. Es decir, las tiendas donde se abastecen, donde compran los fertilizantes, donde tampoco tienen esos instrumentos, digamos, metidos. O sea, no solamente la inclusión financiera tiene que atacarse o, digamos, enfocarse en las personas, sino que es todo el entramado en donde, pues, con quienes hacen todos esos intercambios, pues, o sea, uno usa, hoy en día ya prácticamente uno casi no usa efectivo porque con la tarjeta en donde se mueve, en el círculo donde uno se mueve, pues obviamente todos tienen su datáfono donde uno puede hacer las compras, etcétera. Entonces quería, digamos, como llamar un poco la atención de la complejidad que tiene el realmente ahondar, de que eso sea realmente incorporado y obviamente con todos los beneficios que tú has mencionado de la inclusión financiera. Eso era. Gracias. Muchas gracias, José. Jairo Núñez, adelante, Jairo. Bueno, buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos comentarios con respecto a los temas de educación. En la presentación, Eduardo, pues se menciona que la calidad de la educación pues puede incidir en la productividad, pero que no está claro su efecto o no hay, digamos, un gran efecto sobre la desigualdad. Para mí, digamos, yo creo que ahí hay como una contradicción, porque, Eduardo, hay muchísimos estudios que sugieren que mejorar la calidad de la educación también reduce la desigualdad, porque obviamente proporciona habilidades que son muy relevantes en el mercado laboral para las personas de bajos ingresos. Entonces, digamos que sin una buena calidad en la educación, los más pobres no podrán entrar al mercado laboral formal y eso es quizás lo que más explica las desigualdades en Colombia. Esa división entre formales e informales es casi que una división entre los que tienen una calidad de educación buena y los que no la tienen. Entonces yo lo que sentí durante la presentación en esa parte es como una posible contradicción, porque si la calidad de la educación mejora, Eduardo, y digamos que está más disponible para todos,
también debería contribuir a reducir las desigualdades. De hecho, pues los estudios que se han hecho, recuerdo lo que ha hecho Felipe Barrera, estudios que hicimos hace muchos años con Roberto Steiner. Lo que sabemos es que la calidad de la educación en los colegios públicos es relativamente muy baja, y eso ayuda a explicar no solamente la desigualdad, sino especialmente la baja movilidad social que hay en Colombia. De manera que, pues, ese es como un primer punto en donde creo que existe como una contradicción con referencia a muchos estudios que se han hecho sobre el tema. El segundo tiene que ver con el tema de la formación temprana. Yo matizaría un poco ese argumento. Yo creo que la afirmación de que la formación temprana tiene una tasa de retorno mayor que casi cualquier otro gasto público, pues es bastante sólida y está respaldada por todos los estudios que hizo Heckman después del premio Nobel. Pero yo creo que ese argumento puede ser exagerado dependiendo del contexto, Eduardo, y también de qué otros tipos de gasto público se consideren. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Uno es la salud pública. No hay un gasto más poderoso o más rentable que la salud pública. La vacunación temprana no tiene competencia. Ese es uno de los temas que no nos podemos olvidar, y que en este gobierno pues ha sido muy débil. Se han bajado las coberturas de vacunación, etcétera, todo lo que sabemos de las vacunas, de la falta de vacunas, de que las vacunas se están dañando, en fin. Y otro ejemplo es la infraestructura en regiones apartadas. No sé, se han hecho también evaluaciones, sobre todo en países de África, en donde los retornos son mucho más altos que cualquier otra inversión pública, incluso mayores que la formación temprana. Entonces yo matizaría un poco eso, o por lo menos no generalizaría el argumento, aunque pues obviamente la inversión en primera infancia pues sigue siendo, digamos, una de las más eficientes en el largo plazo, pero con algunos matices. Gracias. Gracias, Jairo. Ana María Ferreira. Adelante, Ana María. Hola, qué pena que otra vez estoy en la calle, entonces no pongo la cámara. Pues muy buena presentación, Eduardo, y estoy de acuerdo que las diferencias, digamos, entre eficiencia y equidad no son necesariamente estructurales. Una muestra de eso, por ejemplo, es la Ley de Servicios Públicos, donde con una serie de políticas y de incentivos alineados uno puede lograr ambas. Hay otros temas que a mí me parece que son transversales a todo, y que de pronto ahí sí hay diferencias entre derecha e izquierda, y es el tamaño del Estado, el tamaño de la intervención, que para mí, digamos, son subyacentes sobre todo al de la competencia y la bancarización. O sea, los costos de transacción, la hiperinflación normativa crean unas barreras de entrada gigantescas y evitan la competencia y evitan la inclusión. Entonces, temas como flexibilidad laboral, racionalización de la regulación, ese tipo de cosas me parece que son fundamentales si uno quiere que cualquiera de estas políticas funcione. Y en Colombia, pues ustedes lo han visto, lo hemos visto en el chat, el Estado ha crecido de una forma impresionante sin que eso se refleje en mayor productividad, en crecimiento económico, pero sí se ve reflejado en una hiperinflación normativa y en una inflexibilidad que sí está, yo, a mi juicio, y una cosa un poco más intuitiva, eh, impidiendo ese crecimiento. Uno, por ejemplo, en servicios públicos lo ve claramente. El tema del gas para mí, y Antonio Celia conoce este tema bien, cuando la regulación fue liviana, se le dio gran participación a los privados, pues fue el país que tuvo mayores extensiones de cobertura en energía, con una regulación sensata, liviana, y ojalá buena supervisión y control, pero me parece que es transversal a todo.
Y el tema de flexibilidad laboral me parece fundamental. Gracias, Ana María. Eduardo, adelante. Sí, gracias. Bueno, empiezo con Ana María nuevamente. Entonces, yo estoy de acuerdo con Ana María. No, no tengo ningún problema con eso, con las observaciones, pero digamos que precisamente lo que traté de hacer es, sí, todo importa, de todas las políticas, de todas las instituciones, de todo, sí, 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 ok, pero ¿qué? Y si nos tenemos que concentrar, ¿qué nos dice la literatura internacional? Esa es toda la pregunta que yo estoy tratando de hacer. Y esa respuesta vale también para Jairo. Sí, Jairo, cierto, pues por supuesto, claro, todo depende de todo, claro, y pues uno siempre puede encontrar en cualquier evaluación de impacto o de costo-beneficio, etcétera, pues circunstancias en las que no valen, no, pues por supuesto, claro, estoy completamente de acuerdo. Eduardo, trata de hablar un poco, vocalizar un poco mejor, porque te estoy perdiendo mucho. Perfecto, y entonces digo que estoy de acuerdo con la observación general de tanto de Ana María como de Jairo, de que uno tiene que ser mucho más cuidadoso en los detalles e incluir mucho más contexto de otras cosas, de otras políticas, de otras instituciones, de cómo se implementan las políticas de las que uno está hablando. Sí, yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero el mensaje central es, no obstante todo eso, podemos ponernos de acuerdo en unos criterios sencillos para priorizar algunas cosas. Porque la experiencia internacional nos está diciendo, mire, hay suficiente evidencia de que estas cosas funcionan en contextos que son variados, etcétera. Ese es todo, digamos, ese es como todo mi reclamo, digamos, todo mi pedido es todo lo que les quiero vender en esta charla es, sí, todo es mucho más complicado de lo que yo lo he puesto aquí, no cabe la menor duda. Todo lo que quiero decir es, mire, hay una manera sencilla de que nos concentremos en unas pocas cosas para lograr objetivos que a muchos les parecen contradictorios. Entonces, digamos, y no, con eso no estoy desconociendo las observaciones, estoy muy de acuerdo con ellas. Es que hizo Jairo del contexto de la formación temprana. Ahora, sobre el tema de la desigual, de la contradicción, que es así, no está cubierta aquí. El tema de la contradicción que genera, que menciona Jairo. No necesariamente, no necesariamente, porque yo también pensaba eso, y pues con ese criterio empecé a buscar la literatura que decía la literatura, y la literatura no da que sea consistentemente mejor calidad de la educación, mejor distribución del ingreso. Y si uno lo piensa un poco con calma, tiene sentido, claro, porque si uno empieza en un momento en que la educación es mala para todo el mundo, entonces la desigualdad que genera la educación es muy bajita, claro, por definición. Entonces usted empieza a mejorar la educación y como uno puede mejorar la de todos exactamente al mismo tiempo, hay unos para los que la mejora más que para otros, entonces aumenta la desigualdad y el promedio de calidad de la educación mejoró. Eso no tiene nada raro. Entonces es una cuestión de en qué circunstancias estamos hablando y lo que dice la literatura internacional es, no siempre se da, a veces sí se da, a veces no. Y eso no en ningún lado va a decir, no, entonces no es bueno darle educación. No, 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 no. Es un resumen de literatura empírica que dice, mire, puede que sí, puede que no. Por ejemplo, en el caso de Colombia, por ejemplo, el tema ese de la educación universitaria que yo menciono, pues da algo que a uno no esperaría. Sobre lo de José, sí, muy interesante el tema de la complejidad también del depósito electrónico, etcétera, y también estoy de acuerdo. No tengo nada que agregarle a eso. Sí, el tema de la economía política, yo creo que ese sí es un tema que, digamos, cabría adicionar a una visión tan simplista como la mía, porque yo lo que estoy mostrando es una visión simplista para priorizar. Y sí tiene mucho sentido pensar en economía política, porque claro, ¿por qué un programa tan potencial, con tanto potencial como la estrategia de cero a siempre, como que eso como que entró más o menos en el olvido, como que ya no se habla tanto de, no es que se haya desmontado, no es que haya desaparecido, no, aparecen los planes de desarrollo de Duque y después en el de Petro y eso, no, pero digamos como que pierde prioridad y de acuerdo, no es algo que el sistema político empuje. Y esa es una gran pregunta y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Eh,
Y sí, esa pregunta pues vale para muchas cosas, ¿no? ¿Cómo hace uno para que en democracia se demanden cosas que uno creería que son buenas, pero la gente no, quizás no lo sabe o no lo reconoce? Muy bien, gracias. Gracias, Eduardo. Entonces, el siguiente grupo de 3 preguntas o comentarios empieza con Ana Fernanda Mayhuasca. Adelante. Gracias, Armando. Eduardo, muchas gracias. Muy interesante la presentación. A mí me súper gusta la simplicidad porque creo que organiza, entre otras cosas, la capacidad que tiene un grupo como estos de agenciar. Y, por ejemplo, en el tema de primera infancia, yo creo que no hacemos el ruido suficiente. Fíjate que en torno a FECODE, como es una cosa que genera indignación general, vivimos torpedeando esa idea y claro, se asocia a cosas valiosas como la calidad de la educación, etcétera. Eh, pero, por ejemplo, no tenemos ni siquiera estadísticas comprensivas de ese acceso a la primera infancia. Arrancamos en transición. Entonces, yo creo que para un grupo como esto sería súper valioso ver que allí hay claro que tenemos, en toda la cadena educativa tenemos problemas, pero esos problemas, si resolvemos esos problemas y no resolvemos el de la primera infancia, no hicimos nada. Porque los chiquitos llegaron sin los cimientos y no pueden absorber, llegamos sin sustrato. Entonces, a mí me parece que para el tipo de influencia que ejerce un grupo como estos, sería fundamental que realmente concentráramos esfuerzos, no porque lo demás no nos importe, sino porque es que esta es la capa básica, con los impactos en lo que sea, en productividad, en desigualdad, en lo que sea, en realidad, en humanidad. Entonces eso a mí me parece súper potente. El segundo comentario va, y este es más largo y me disculpan, va en términos de inclusión financiera. Yo creo que, de nuevo, en este mundo de las cosas financieras es un mundo que no nos atrae a todos con el nivel de detalle que nos debería atraer. Aquí tenemos un problema que ya va más allá de la inclusión, que es el de la profundización. Y se han hecho avances regulatorios importantísimos, que van mucho más allá de una estrategia como la de Nubank, que es sencillamente dar un primer acceso. Lo que mencionaba José es un problema de adquirencia, en qué sitio se recibe el medio de pago electrónico. El banco ha avanzado, yo hubiera preferido que nos fuéramos con un modelo más agresivo como el brasilero, pero el sistema de pagos inmediatos pues es un avance, pero creo que importa tener más voces entendiendo estos mercados que además tienen un montón de cosas micro relevantes. Hacer cosas, por ejemplo, como que la dispersión de pagos no se haga de forma digital. Eso es mortal. Eso es mortal porque parte del éxito, José, yo creo que es que la adquirencia también se acostumbró a que si la gente sigue recibiendo por vía digital, empiezan a cambiarse cosas, pero interrumpimos eso y, por ejemplo, cosas a las que este grupo también podría hacerles más ruido. Si cada año se hace una licitación de a través de quién paga el DPS, por ejemplo, el cliente es el DPS. Yo necesito que el cliente sea Eduardo, que Eduardo escoja su entidad financiera, de manera que Eduardo se fidelice y por ahí siempre le llega la plata. Como cambiamos, entonces lo que empieza a pasar es que el cliente es el DPS y para las personas deja de tener sentido el uso. Solamente para decir que yo creo que ahí hay un trabajo en el que más economistas tendremos que participar. Para mí esto es como mi obsesión personal y para muchas personas aquí han sido un aporte fundamental en este trabajo, María Mercedes entre ellas, pero creo que requiere más atención porque de nuevo, yo no voy a decir que es un mango bajito, pero es muy transversal. Y una frase que usábamos nosotros en su momento, cuando recién diseñamos la primera estrategia de inclusión financiera que se desvió del microcrédito y se concentró en usar pagos digitales como una puerta de entrada a la inclusión, pensando que era como, fíjense que esa es como la puerta de la cocina de la formalidad. Las personas no son formales bajo los estándares de mercado laboral, pero te permite ir teniéndolos como unos agentes económicos que puedes meter, digamos, en un sistema más accountable, perdón, no sabría mejor cómo decirlo. ¿Y por qué habla de profundización? Porque de la misma manera que pienso que hemos hecho muchos esfuerzos en esa parte de pagos y yo creo que hemos mejorado mucho, nos falta en crédito, pero sobre todo nos falta en seguros. Y en seguros además nos falta tener el sustrato primero de la base que requiere ese servicio, que es la información. No nos encanta la idea de subsidiar, nos encanta, o a mucha política pública le encanta subsidiar el producto, pero está subsidiando como no sabes cuánto vale, porque la prima técnica depende de esa información de siniestralidad, pues puedes estar subsidiando ineficientemente. Y este es otro de esos temas en los que a mí me gustaría ver más ruido. Pues aquí está Jorge Humberto y mucha gente que ha trabajado en esos temas, pero más
más ruido porque es muy importante, entre otras cosas, para el acceso al crédito, tener un buen mercado de seguros. Y finalmente también porque este grupo produce mucho fuerza intelectual, no tenemos suficientes estudios de demanda del tejido productivo, que en Colombia es 96% de pequeñas empresas. Ahí no sabemos bien esas empresas que necesitan. Y vivimos haciendo política pública pensando en las cosas que nos suenan sexys desde el lado de la oferta, pero no desde el lado de la demanda. Y ahí creo que faltan trabajos y sería interesante trabajar en eso. Finalmente, en el tema de competencia, pues parte de mi trabajo es decirle mucho al sector privado que no competimos bien, pero creo que de nuevo para todos quienes participan en estos escenarios donde tenemos al sector productivo del otro lado, siento que sistemáticamente vemos el lado, entre comillas, de la falla de la política pública, pero no ponemos la linterna en las fallas de las prácticas mismas de ese sector empresarial, no porque todos ustedes en algún otro momento se los he oído mencionar probablemente, pero creo que poner las dos cosas, claro que yo estoy de acuerdo con Ana María, que hay un tejido regulatorio que hace muy difícil la actividad privada, pero la actividad privada también usa ese marco regulatorio muchas veces a su conveniencia y yo creo que en eso hay que seguir martillando la historia de que tenemos que desapegarnos o tenemos que amar más la competencia. Y yo creo que, por ejemplo, este nuevo tejido productivo, lo que ellos mismos se llaman los founders, este tejido startupero, tiene una mentalidad distinta y ahí hay cosas que aprovechar y experiencias de las cuales aprender. Y de nuevo, muchas gracias. A mí me gustó muchísimo la presentación en términos como de limpiar las ideas en las que uno podría trabajar. Muchas gracias. Ahora, María Mercedes Cuellar desde Panamá. Adelante, María Mercedes. Gracias, Armando. Pues me parece, Eduardo, me parece súper interesante su presentación y por una razón muy específica que me llama mucho la atención, que es que los tres temas que usted mencionó, yo me he metido muy a fondo en ellos, he trabajado mucho. Yo, por ejemplo, fui la que diseñamos en la Planeación Nacional el Plan de las Madres Comunitarias, el Bienestar Familiar, que yo creo que ha sido muy exitoso, como usted lo señaló. Puede que se pueda mejorar mucho más, pero yo creo que fue un inicio bueno, que no era costoso en principio, después se ha vuelto creo que un poco más costoso, pero que existe. En el segundo término está todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera, que creo que le gasté como 8 años de mi vida a tratar de desmontar una cantidad de obstáculos que había para poder bancarizar. Por ejemplo, cuando arrancamos, para abrir una cuenta de ahorros se necesitaba tener declaración de renta. O sea que había que, el 95% de la población estaba excluida por definición. Y fue muy, muy difícil quitar obstáculos. Hoy en día, pues, las cuentas de ahorro creo que tienen como el 98% de la población cuenta de ahorro y se ha avanzado en el crédito. Lo que quiero decir es que hay un camino recorrido muy grande y muy importante. Y yo creo que sobre ese camino se puede construir mucho. Pero es importante saber que existió, pues que fue muy difícil remover los obstáculos, fue muy difícil incorporar la tecnología. Por ejemplo, con los corresponsales bancarios es algo que es espectacular y reconocido a nivel del mundo, lo importante que ha sido poder tener unas oficinas, pues creo que hoy en día hay como 400.000 corresponsales bancarios en una cantidad de municipios que antes no tenían acceso a nada. O sea que hay un camino muy grande recorrido sobre el cual construir. Y en términos de la competencia, que es un tema que también le he dedicado mucho tiempo, creo que también hay un avance, sobre todo institucional, grande. Hay un par de leyes que se sacaron, una creo que es en el 2012 o 10, no me acuerdo exactamente cuál, que introdujo un cambio institucional muy grande en las normas que regulan la Superintendencia de Industria y Comercio, que aunque ustedes, pues me parece que subestiman un poco lo que se ha hecho ahí, también creo que ha habido un avance muy grande, entre otras en que la población misma, los industriales y pues los distintos agentes del mercado reconozcan que tienen que respetar las normas de competencia. Y hay cosas grandes, por ejemplo, en términos de lo que es todo lo que son las telecomunicaciones, pues los celulares, hay una cantidad, por ejemplo, de restricciones y de sanciones por competencia desleal, por ejemplo, en la transmisión de datos, controles de precios. Lo que quiero decir es que me pareció súper interesante los temas que usted pone sobre la mesa, independiente que pueda haber muchos más, pero esos tres temas específicos los he trabajado mucho, creo que se ha avanzado mucho y creo que se podía, sobre ese pasado que existe y que se ha prosperado mucho, construir mucho más, sobre todo si se le asigna la importancia que usted le está asignando a los temas. Eso eran todos mis comentarios. Gracias, María Mercedes. Ahora, Jorge Humberto Botero, adelante.
Gracias, a mí me gustó también mucho la presentación. Eduardo parte de un conjunto de políticas posibles para lograr impactos positivos en la equidad y concluye con tres que a él le parecen cruciales. Creo que es un gran aporte. Quiero hacerle a Eduardo esta pregunta. Dado que Colombia tiene índices de desigualdad social muy altos y dado que también tiene índices de informalidad laboral igualmente altos, ¿qué pasaría si la informalidad cayera sustancialmente? Si en vez de cubrir, qué sé yo, al 50 o 55% de la población, mm, llegáramos a los promedios de otros países del orden del 15 o 20%. Esa es la pregunta que quiero hacerle a Eduardo, el impacto de la formalización en la equidad. Gracias. Ok, ahora sí, Eduardo, adelante. Bueno, otra vez por comodidad empiezo por la última pregunta, la de Jorge Humberto. Sí, yo me imagino, yo no tengo un número en la cabeza, pero me imagino que los efectos de reducir la informalidad deben ser enormes, enormes tanto sobre la desigualdad, en reducir la desigualdad, como sobre la productividad. No tengo ninguna duda. El énfasis de mi artículo o de mi presentación era políticas, ¿no? No los canales por los cuales se llega al resultado final. Entonces, yo creo que las políticas de las que yo estoy hablando, que las tres conducen a reducciones de informalidad y es uno de los canales por los que seguramente se logran los efectos finales. Vale la pena mencionar sobre el tema de informalidad que sí, uno siempre insiste en el tema de lo improductivo que son los informales, pero si me dijeran mencione otra fábrica de desigualdad, yo le diría, oiga, otra fábrica de desigualdad en Colombia enorme son los emprendimientos. ¿No? Con los cuales hay una gran fantasía mental en Colombia que le inducen a los chicos desde el colegio eh, de que el emprendimiento es para todo el mundo, cosa que por supuesto no tiene ninguna base. Imagínate, a alguien que trata de enseñarle emprendimiento a un profesor de PECODE. Entonces, pues uno ya imagina, pues, ¿para dónde vamos? ¿No? Entonces, y si uno mira dónde están las grandes desigualdades por características de los trabajadores, están entre los trabajadores que son independientes. Hay hay desigualdades enormes, fantásticas, por lo que estamos diciendo, y a veces se cruzan, y entre los que tienen educación universitaria. Entonces, sí, esas son las dos fábricas más grandes de desigualdad y posiblemente también de improductividad, la informalidad, sin duda. Sí, en fin, es un poco salirme de la pregunta con otra observación, pero yo no tengo nada que agregar ni qué responder, sino más bien agradecer a los comentarios excelentes de María Mercedes y de Ana Fernanda. O sea, la sabiduría de ustedes dos es enorme sobre estos dos temas, mucho más que la mía. Y me agrada mucho que les haya gustado la forma como traté de enfocarme en esos temas y que no la vean tan loca, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron. Gracias, Eduardo. Tenemos otras tres intervenciones. Primero, Santiago Montenegro. Adelante. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Muy interesante tu presentación con esos tres capítulos. Yo tengo básicamente estos comentarios. Digamos, sí, puede ser que los costos del salario mínimo, digamos, a nivel mundial no estén recogidos por la literatura, pero siempre he tenido el convencimiento de que en el caso de Colombia, el salario mínimo legal que tenemos, ¿no? Sí es un problema muy serio como generador de informalidad, ¿no? El salario mínimo legal en Colombia es un 90% del salario medio. Si no es el más alto, es uno de los más altos del mundo, ¿no? En un país con unas variaciones regionales y de todo tipo gigantescas, ¿no? Pensar pues que Nuquí, López de Micay en el Cauca, Puerto Carreño, pues tienen las mismas condiciones de la 72 con séptima en Bogotá, pues es una cosa
¿no? Y entonces no solo es un salario medio altísimo, ¿no? Sino unificado para un país tan diverso. Bueno, aquí podría extenderme mucho, ¿no? Entonces, yo sí creo que el salario mínimo legal, que uno lo debería llamar salario político por la forma en que se lo fija anualmente, entre otros, por empresarios de las más grandes empresas que no lo pagan. El salario mínimo de las grandes empresas de la ANDI o del sector financiero es mucho más alto que el salario político, ¿no? Que el salario mínimo político. Entonces es un punto que quería hacer. El otro tiene que ver con la inclusión financiera y tiene que ver con el uso del efectivo que mencionó un poco José Leibovich, ¿no? En Colombia, el efectivo como porcentaje de M1 es un 60%. El promedio de la Unión Europea es 10%. En Chile es 15%, ¿no? Y el efectivo entonces es altísimo en Colombia y no solo se lo utiliza en el campo, no, en las ciudades. Y aquí se pagan una cantidad de cosas en efectivo, carros de alta gama. Los profesionales liberales exigen que se les paguen las tarifas de odontología, de medicina y otras cosas en billete, ¿no? No aceptan pagos en tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos un problema y hay que ver las causas. Y una de las causas es el 4 por mil, ¿no? El 4 por mil es uno de los incentivos más grandes al uso del efectivo. Este es un problema muy serio. Y entre otras cosas, esto lo mencionó David Vélez. David Vélez fue muy crítico de Colombia, ¿no? Él, por ejemplo, dio la cifra que tú das, Eduardo, de las tarjetas de crédito de un 22%. La cifra que él mencionó fue 12%, ¿no? Porque todas las cosas que él hace es con tarjeta, ¿no? Y además mencionó el gota a gota, que el gota a gota es una consecuencia del uso del efectivo, ¿no? Y del poco acceso y de poca esa inclusión que hay en Colombia. Y también David Vélez mencionó otros problemas de tramitología que hay en Colombia. Y termino con esto, y tiene que ver más con el tema de las capacidades, bueno, con todos los temas. De una conclusión general, quizás la conclusión más importante del libro de Stefan Derkon, ¿no? Gambling on Development, uno de los libros más interesantes sobre el desarrollo de la experiencia de él, de una cantidad de países. Y él dice que revisando los casos de los países exitosos en África, Asia, etcétera, lo más importante es, claro, son las políticas, que sean apropiadas, pero sobre todo la continuidad en el tiempo de las políticas, ¿no? Las políticas tienen que durar 15, 20 años para ser efectivas, ¿no? Y aquí sí tenemos un problema, y esto también lo mencionó José Leibovich, de economía política, ¿no? Porque necesitamos no solo buenas políticas, sino que las élites y los partidos se pongan de acuerdo y se pongan de acuerdo en el largo plazo, ¿no? Y un lío gravísimo que tenemos no solo en Colombia, porque eso está pasando en muchas partes, es que los partidos se están acabando, ¿no? Entonces, eso es otro tema al que tarde o temprano, ¿no? Nosotros tenemos que ponerle atención. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Gloria Alonso. Adelante, Gloria. Armando, gracias. Espero que me escuchen. Eduardo, muchas gracias por tu presentación. Yo escuchándote y un poco siguiendo las recomendaciones que la UDE le ha venido haciendo a Colombia en diferentes momentos del tiempo, incluso un estudio por allá del 2010, en donde le dice a Colombia, oiga, recoja su agenda de innovación. Y cuando uno va a ver precisamente las recomendaciones recientes de la OCDE, le dice a Colombia, y pues estamos en un momento en que no deberíamos desaprovechar todos estos de alguna manera los procesos de transformación que se vienen cuando hablamos de transición energética, ¿no? Ambiental e incluso la agenda social de transformación que requerimos. Y entonces yo estaba leyendo un poco y me pregunto dónde está nuestra agenda de largo plazo, dónde están nuestras políticas de innovación que además atraen capital de largo plazo, transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología. Eso en términos de políticas está bastante extraviado, al menos del lado del sector público. De hecho, la OCDE dice, vea, una de las grandes herramientas, las herramientas más poderosas, están en tomar estrategias, adoptar estrategias de formación de capacidades
Y en eso me parece súper interesante, por supuesto, lo que tú planteas, Eduardo, formación de capacidades desde la infancia, el mejor estilo de los asiáticos, ¿no? Desde pequeños fueron formando capacidades en su población en una estrategia de muy largo plazo que les permitió irse adaptando en la medida en que el mundo se va transformando. Esa agenda se ve muy perdida, insisto, del lado del sector público y ahora presentaron el COMPES de reindustrialización que no tiene nada de agenda de largo plazo, es realmente más enfocado en políticas de muy corto plazo, pues obviamente de generación de empleo y de adaptarse a parte de las agendas que ya existen en el sector empresarial. Pero entonces esta formación de capacidades, es recomendación de la OCDE, capacitación y sensibilización de los actores que de alguna manera actúan en el sistema de innovación, y eso son las universidades, ojalá las universidades públicas, en términos de fortalecimiento de instituciones, y obviamente una alianza muy fuerte entre lo público y lo privado, y realmente lo que uno ve es que la agenda está más en términos de innovación del lado de lo privado, pero no en innovación de largo plazo, que es lo que realmente llevaría al país en una buena senda de ganancias en productividad y crecimiento, y obviamente reducción de la desigualdad. Gracias, Armando. Muchas gracias, Gloria. Juan Mauricio Ramírez, adelante. Gracias, Armando, y muchas gracias a Eduardo. Comparto plenamente pues esas tres prioridades que señaló. Yo lo que sé que Eduardo ha sido un estudioso de todo el tema de geografía económica y no me resisto a preguntarle un poquito, a mirar este tema de productividad, de esa trampa de baja productividad y desigualdad desde la geografía económica. Es decir, nosotros sabemos, y pues eso no es ninguna, digamos, no es extraño que cuando desde esa perspectiva las brechas de productividad pues son bien grandes cuando uno mira la geografía colombiana, que la productividad es mayor en aglomeraciones urbanas, menor en regiones rurales, en particular en la ruralidad remota. Y esto, digamos, esas Colombias, y sabemos la Colombia que está en la frontera, que ha sido mucho más, está discriminada, digamos, que ha estado por fuera en buena medida de los avances que se ha tenido la Colombia más urbana, si uno quiere decirlo así. ¿Cuál podría ser el efecto, por ejemplo, Eduardo, sobre productividad y sobre desigualdad y desigualdad espacial de una estrategia, por ejemplo, agroindustrial a fondo, como lo ha hecho Perú, como por ejemplo proponerse multiplicar por 10 las exportaciones agrícolas agroindustriales? Perú lo hizo en 15 años, pasó de $600 millones a $6.000 millones, con todo lo que implica una estrategia a fondo que yo creo que este país nunca ha logrado articularla realmente, como sí lo ha hecho Perú, como sí lo ha hecho Chile, con los bienes públicos correspondientes, vías terciarias, distritos de riego, etc. Es decir, algo que conecta mucho más esa Colombia rural urbana, los vínculos rurales urbanos, etc. Esa es un poco mi pregunta. Adelante, Eduardo. Bueno, gracias a todos por los comentarios y observaciones. Hay una cosa que le sorprende a casi todo el mundo, que es qué tanto de la desigualdad se debe a las diferencias entre unos grupos y otros, y qué tanto se debe a diferencias dentro de los grupos. Entonces, si uno habla de lo regional, ¿qué tanto de las diferencias de las desigualdades de ingreso en Colombia se deben a que hay diferencias muy grandes entre unas regiones y otras? ¿Y qué tanto se explica lo que queda por diferencias, por desigualdades dentro de cada una de esas regiones? Bueno, pues resulta que casi con cualquier variable que uno haga una descomposición de este tipo, el 90, el 95% de las desigualdades se deben a desigualdades dentro de los grupos. Dentro de los grupos. Cuando uno piensa, pues claro, es como el sentido común. Ya cuando uno dice, uy, que esto está como raro. No, esto no tiene nada raro, porque ¿cuál es la diferencia de ingreso entre Chocó y Bogotá? Digamos que es 10 veces, yo no tengo ni idea, no creo que sea 10 veces, pero
La diferencia de ingreso per cápita entre Chocó y Bogotá. Digamos que es 5 veces. En fin. Ok, está bien. No nos gusta, no, pues claro que no me gusta, ¿cómo me va a gustar? Pero ¿cuál es la diferencia de ingreso entre los ricos del Chocó y los más pobres del Chocó, o entre los ricos de Bogotá y los más pobres de Bogotá? Pues 1000 veces, 2000 veces, 5000 veces. Entonces, pues obviamente que en cualquier variable que uno coja, casi cualquiera, no en todas, casi en cualquier variable que uno, el grueso de las desigualdades no se deben a diferencias regionales, no se deben a diferencias entre grupos de gente educada y no educada, no se deben entre hombres y mujeres. No, no. No, entonces realmente si se está pensando en serio en las desigualdades totales, piense en cuáles son los factores que están moviendo las desigualdades dentro de los grupos. Entonces esa sería mi reacción. Sobre el tema de Gloria, sí, totalmente de acuerdo que la innovación es un tema extraviado, como, como lo pone Gloria, sí, es un gran vacío en las políticas en Colombia. Sobre los temas de Santiago, sí, yo estoy bastante de acuerdo, los temas de inclusión, continuidad, etcétera. Yo no enfatizaría el tema del salario mínimo, aparte de que pues, tenemos diferencias, digamos, sobre los efectos con Santiago, que siempre las hemos discutido, pero yo no lo pondría de todas maneras porque usted va a poder poner a la derecha y a la izquierda de acuerdo sobre esos temas, porque estos fueron los criterios. Es cómo resolvemos cosas con las que pongamos poner de acuerdo a la derecha y a la izquierda. Entonces no nos hagamos ilusiones. No, no, es mucho más fácil. Mire, vendamos la inclusión financiera. Mire, vendamos la competencia, vendamos la formación temprana de capacidades, pero pues vendamos pues como la gran estrategia de desarrollo del país, acabar con el salario mínimo. Pues no. O reducir el salario mínimo a la mitad. Pues no. Obviamente que no, no nos vamos a poner de acuerdo sobre eso. Eso sí que no tiene, digamos, base asidero de economía política. Gracias, Eduardo. Tenemos dos preguntas más. Gabriel Sánchez, entiendo que es Gabriel, porque yo leo usuario Zoom. Correcto, Gabriel. Sí, Armando. Muy Mil bien. gracias. Dale, Gabriel. Eduardo, hay un tema que yo no lo he visto en la presentación, que de por sí es muy buena, pero es muy preocupante ver cómo la calidad de la educación puede ser excelente en este país. En algunos casos, calidad, movilidad, equidad, que están tan relacionados, pero uno se choca contra lo que llamaba Armando las élites. Yo la llamo política, económica, empresarial y los grupos que tú mencionabas de esa lucha que puede haber internamente. Y voy a poner un caso no teórico de suponer que hay una excelente educación preinfantil, bachillerato, universidad, etcétera, sino casos muy concretos. Voy a poner un caso muy concreto. Ibagué tiene un colegio muy famoso que preparaba y graduaba muy buenos bachilleres, San Simón, universidades como la Universidad Industrial de Santander o la Universidad Nacional, y definitivamente uno encuentra que ese egresado no tiene las mismas posibilidades de lograr movilidad social, de lograr equidad, que un estudiante, digámoslo, de las universidades de la élite colombiana, porque se va a enfrentar con lo que mencionaba anteriormente, que son esas élites que toman decisiones, por ejemplo, de vinculación laboral por conexiones políticas, para decir una. Dos, desde el punto de vista económico, de dónde viene, de qué colegios viene, de qué universidades, etcétera. Y tres, las empresariales. Entonces, mientras nosotros no logremos que mejore el tema, y yo me atrevo a soltar una idea que es muy comúnmente conversada en Colombia, pero que no se cumple, que es la meritocracia. Porque aquí, y por decir algo, durante el gobierno Duque o Santos, o ahora con el gobierno Petro, la meritocracia no funciona. Funciona la meritocracia de los amigos políticos de ese gobierno, o en la élite económica son conexiones. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la equidad? Nos podemos preocupar muchísimo por mejorar la calidad de la educación,
pero si no abrimos realmente las oportunidades de trabajo, va a ser muy difícil que haya movilidad social. Quisiera comentarios sobre eso, Eduardo. Gracias. Gracias, Gabriel. Tito Yepes. Adelante, Tito. Hola, muchas gracias. Hola, Eduardo, muchas gracias. Un comentario sobre el mercado de capitales. No sé si está en los sospechosos que descartaste, pero al ver estudiando las experiencias de países que aceleraron a llegar a ingreso alto, pues el mercado de capitales jugó un papel central, ¿cierto? El amplio desarrollo que ellos tuvieron. Y uno ve en el caso colombiano, la empresa mediana, digámoslo así, para hablar de un segmento específico, no tiene alternativas de financiamiento. Está, digamos, de las manos únicamente de la banca comercial y no hay hay una cantidad de oportunidades allí atrapadas de rendimientos que a la vez deberían ser alternativas de inversión para muchos hogares. El hogar típico, digamos que está encontrando alternativas de ingreso. Un factor muy importante, digamos, es de la movilidad, es que el ahorro también tenga una mayor rentabilidad y un desarrollo relativamente más fuerte del mercado de capitales podría ofrecer un mundo de alternativas. Yo, por ejemplo, veo el caso del gota a gota. Eh, el gota a gota en parte es caro porque es un negocio altísimamente riesgoso. Y hay mucha gente, no son solamente mafias, muchísima gente que invierte en eso. Y la verdad es que lo invierten porque es rentable, pero también es muy riesgoso, se pierde un porcentaje de la cartera y en parte es porque no existen alternativas de inversión y es gente que podría participar en un mercado de capitales. Eh, en Colombia, pues, se ha estudiado esto de diferentes maneras, se ha mirado más desde la lógica de la empresa, digamos, más grande. Nuestro mercado de capitales en el lado de arriba, pues, más o menos viene desapareciendo, pero con las plataformas tecnológicas, digamos, con las alternativas como la tokenización, etcétera, debe haber mucha oportunidad de impulsar reformas de fondo. Por allí hay una reforma que tiene este gobierno que está empezando a impulsar, pero realmente vamos atrasados y yo creo que ahí hay un factor importante también para impulsar la relación entre mayor crecimiento y mayor equidad. Eduardo, ¿qué opinas al respecto? Gracias, Tito. Eh, Voy a dar la palabra a dos personas más para completar cuatro. Jairo Núñez primero. Jairo, adelante. Gracias, Armando. No, quisiera reaccionar un poco, Eduardo, a este tema que acabas de mencionar, de, de que lo que importa en la desigualdad es la desigualdad dentro de los grupos y no entre los grupos. Yo ahí sí estoy en total desacuerdo y eso va en contra de todos los estudios que se han hecho en Colombia, Eduardo. Si uno coge el Gini, por ejemplo, entre formales, si uno coge la pila y calcula el Gini le da 0.3. El Gini de todos los formales es muy bajito y el Gini de los informales también es muy bajito. Lo que hace que el Gini sea enormemente grande en Colombia, y ahí están los datos, es la diferencia entre los formales y los informales. Uno. Dos, entre el urbano y rural. Uno mira los datos del Gini rural y el Gini es bajitico, es como 0.42, una cosa así. Y el Gini urbano incluso, el urbano también es bajo, pero cuando uno junta todos los hogares del urbano y rural, es cuando se dispara el 0.55 o algo por el estilo. Y lo mismo pasa con la educación, Eduardo. Cuando uno coge el Gini, por ejemplo, entre las personas que tienen educación superior, el Gini es muy, muy bajo. Igual pasa con el Gini de los que tienen solo primaria, y es cuando uno junta a todos que el Gini se dispara por esas grandes diferencias. Pero digamos que estoy haciendo este comentario porque es que eso tiene unas implicaciones enormes.
casi que lo que se está diciendo es que pues no hagamos acciones afirmativas ni enfoques diferenciales. Cuando pues siempre lo que hemos dicho, y toda la política se ha hecho por la evidencia, es el tema de reducir las brechas entre grupos, todos los que acabo de mencionar. Además, la equidad de género. Las diferencias cuando uno hace Gini, intra e inter, lo que encuentra es que hay una gran diferencia entre los dos grupos. Y obviamente, pues, digamos, toda la política social se ha basado es en el acceso a la educación superior, porque sabemos que no pueden entrar, digamos, a ese nivel, dadas las deficiencias que tienen desde la educación básica y media del sector público. Entonces, yo sí creo pues, no sé, a mí incluso sí, cuando sacaron estos resultados, Eduardo, a mí me llamó gente del PNUD a preguntarme exactamente eso, que todos los estudios que yo había hecho en el pasado decían todo lo contrario, y pues, todas las cifras, haciéndolo con todas las fuentes de información, siempre es todo lo contrario, Eduardo. Muy bien, Arturo Sarabia. Adelante, Arturo. Sí, muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Yo quiero solo complementar un poco lo que señaló Tito Yepes en relación al gota a gota, que es parte de toda la discusión sobre la inclusión financiera. Yo tengo por costumbre leer la página roja del periódico local de Barranquilla y me llama la atención de que en la mayoría de los crímenes o atentados contra la vida está vinculado al tema de cobradores del gota a gota. Y la otra variable que siempre sale es personas que tienen antecedentes. Los victimarios son generalmente personas con antecedentes. Este puede ser una muestra que no se pueda extrapolar, pero sí creo que valdría la pena, no sé si alguno de ustedes tiene esas cifras, ver hasta dónde las mejoras en la inclusión financiera pueden reducir niveles de violencia. Es un negocio, como lo señaló Tito, riesgoso porque la garantía de pago es la vida casi en muchos casos. Y es operado por actores que tienen capacidad coercitiva violenta y por eso arriesgan créditos a quienes no tienen una posibilidad evidente de pago. Pero quería solo señalar la importancia de adicionarle a los beneficios de la inclusión financiera posibles efectos sobre la reducción de la violencia, eh, por lo menos en algunas ciudades y lugares del país. Gracias, Arturo. Simplemente para decir que la tasa de usura estimula el gota a gota y este gobierno bajó la tasa de usura, entonces le dio un estímulo adicional al gota a gota y a la violencia y a todas esas cosas. Le doy la palabra a Rudy Holmes. Rudy, adelante. Rudy. Rudy, hay que quitar el micrófono. Sí, ya, perdón, estaba sin micrófono. No, digo yo que gracias, Eduardo, por la presentación, nos la estaba esperando y me ha parecido muy interesante. Pero me causó muy buena reacción la pregunta que hizo Jorge Humberto Botero, que no la respondieron. Yo me atrevería así adivinando, no sé si Jairo me corrige, de que si bajara la informalidad a 25% de la fuerza laboral, aumentaría no solamente la igualdad, sino la eficiencia. Yo creo que tenemos un gran defecto, que es que no hemos tomado en serio el problema del sector informal. Creemos que es por una gente que está rompiendo las reglas, etcétera. Yo creo que es un fenómeno eminentemente económico que tenemos que entenderlo mejor y que me parece que sería una fuente muy importante de conocimiento para reducir igualdad y mejorar eficiencia, ¿no? Porque hay una barrera
impuesta, yo creo que por lo que estamos diciendo, por educación, por lo que sea, que el sector formal no absorbe la mano de obra que hay en el otro, en el otro mercado. Hay una dualidad casi que perfecta y no sé cómo resolver eso. Me parece que debemos tomar eso en serio. Me ha parecido muy buenas las dos intervenciones de Jairo en el mismo sentido. Muchas gracias. Gracias, Rudy. Ahora sí, Eduardo, adelante. Bueno, pues bueno, muchas gracias por todas las observaciones y reacciones. Sí, yo estoy de acuerdo con Rudy. Ciertamente reduciría la desigualdad y aumentaría la eficiencia y la productividad. Sí, es un tema que tenemos que tomar mucho más en serio. No era el tema de esta charla por las razones que expliqué, pero completamente de acuerdo. Muy interesante la observación sobre violencia y el del gota a gota y la reacción que hizo Armando sobre eso, con lo cual también estoy de acuerdo. Sobre lo a responderle a Jairo al final, sobre lo de Tito Yepes, la evidencia internacional es bastante sólida en que los efectos sobre productividad son grandes y están ahí, pero no es sólida con respecto a los efectos sobre distribución del ingreso. Entonces, digamos que una versión reducida de eso es el tema de la inclusión, donde ahí queda más sólida la evidencia, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo descarte la importancia de las políticas de desarrollo del mercado capital. No. Nada de lo que yo he dicho en estas largas 2 horas y media o no de cuántas, hora y media, nada de lo que yo he dicho descarta las demás cosas. Ese no ha sido en ningún momento el propósito de la charla, no, en absoluto, no. El propósito de la charla es responder a una pregunta que es relativamente sencilla, que es, oiga, si tuviéramos que ponernos de acuerdo en unas pocas cosas que ayuden a que haya un consenso entre la derecha y la izquierda, que permitan reducir la desigualdad y mejorar la productividad, ¿cuáles podrían ser? Esa es toda la pregunta. Entonces, y el método con el que lo respondí, pues quizás no sea el método perfecto, pero digamos, esa fue la... Entonces, yo estoy de acuerdo con todas las observaciones sobre áreas de política interesantes que nos faltaría tratar más seriamente. Estoy súper de acuerdo con Gabriel sobre la importancia que tienen en Colombia las conexiones más que los méritos y que la formación es una cosa tremenda. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, ese es un tema que trato mucho en el libro sobre el que hablé la otra vez, que bueno, algún día saldrá a la luz. De los colombianos somos así, donde hay un capítulo sobre las élites y es muy parecido a la argumentación a lo que, a lo que le oí decir a Gabriel Sánchez. Estoy muy de acuerdo. El último punto, el de Gabriel Núñez, el de Jairo Núñez, pues no lo podemos resolver a base de conversar en este chat. Hay que ver las cifras. Hay que ver las cifras, sencillamente, porque las cifras son las que nos van a dar la respuesta. Puede que no nos guste. No, a mí no me gusta. Yo desearía que fuera más fácil trabajar por sencillamente la cosa diferencial. No la estoy descartando tampoco. No, pero digamos, esa no es la manera de juzgar las cifras, que no me guste, que política tendría implicaciones, me dice, pues que las tenga, pero los datos son los datos. Y pues, en fin, eso lo podemos comparar. Gracias. Muy bien, Carlos Caballero. Carlos, adelante. Carlos. Ya. Es que, gracias, hermano, gracias a Eduardo. A mí me gustó muchísimo la presentación. Estoy de acuerdo con las personas que han dicho que hacer la cosa simple es lo mejor posible. Un comentario, lloviendo sobre mojado. Eduardo, yo no sé si hay en Colombia buenas estadísticas para saber cuántos niños de 0 a 5 hay en los estratos, digamos, 1 y 2, 1, 2 y 3. Porque yo creo que no son muchos, pero, pero eso es mala intuición, pero puede haber, pero uno piensa que en Colombia hay 50 millones de habitantes, y pongámosle que el 5% sean niños de, de estratos 1 y 2, son 2,5 millones de personas. Entonces, ¿dónde están esos niños? Yo creo que se les puede llegar, yo creo que no es un problema de plata, yo creo que es un problema de, claro, de decisión política y de economía política, pero también de darle una prioridad total, ¿sí? Priorizar las cosas del 0 a 5 y saber a quién le quiere llegar.
y de golpe se va a encontrar uno con que hay una falta de gente que sepa de salud pública, de trabajadores sociales, que el bienestar familiar no funciona. Es decir, pero yo personalmente, y que he tenido esa inquietud desde hace muchos años, yo creo que es posible. Yo creo que, claro, obviamente es más posible, más posible en Bogotá que en Ismina o en Chocó, pero, supóngase que uno dice, al estilo de hace 50 años, vamos a enfocarnos en los niños de estratos 1 y 2 en las regiones más pobres del país. Como hace 20 años, hace 50 años, vamos a enfocarnos en el 20% más pobre de la población. Yo creo que es posible. Me gustaría, obviamente requiere unas cosas, pero a mí me encantaría ver un estudio de saber cuántos niños de 0 a 5 hay en las distintas poblaciones de los 1.400 municipios, 1.120 municipios de Colombia. Pero excelente presentación, Eduardo, y lo deja uno pensando realmente en lo importante. Gracias. Gracias, Carlos. Eduardo. No, pues gracias. Sí, de acuerdo. Yo sí creo que es posible. No creo que valga una fortuna. Y es más bien algo de economía política. Y de el tipo de preparación que tienen que tener las instituciones y todo eso. Exacto. Yo estoy muy de acuerdo con ese prejuicio. Habría que mirar los datos, pero no debe ser un costo imposible. Muy bien. Eduardo, hemos terminado la sesión, otra sesión extraordinaria, muy provocativa, como siempre, las cosas que tú nos traes. Te agradecemos mucho. Queremos seguir contando contigo en las discusiones y que nos traigas temas más adelante. Y quiero invitar a este grupo que te despidamos con un aplauso muy, muy merecido. Mil gracias. Ha sido una gran presentación. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo.